Bendiciones, les saluda su pastora y amiga Marta Meléndez desde tu programa Mujer a Otro Nivel, que ya ha dado comienzo. Así que invita a todas las amistades, tus amigas, familiares y vecinos para que no se pierdan, porque tenemos un tema muy importante, el tema que tal vez tú estés presentando, hablando de los temores y declarando que hoy tú eres libre de los temores en tu vida. Recuerda que los temores te detienen y te paralizan para que no alcances las cosas que Dios tiene para tu vida. Así que este año 2023, comiénzalo con libertad de tu espíritu de los temores. No te vayas, porque regresamos en unos minutos para bendecir tu vida. Dios te bendice. Mujer a otro nivel. 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 Y aquí ya de regreso en el comienzo de un programa más de Mujer a Otro Nivel, con el tema Siendo Libertados de los Temores. Y hoy tengo como invitada a una amiga, hermana, pero pastora de la juventud de la iglesia, la Senda Antigua, y se encuentra con nosotros esta mujer tan poderosa y extraordinaria, Araika Ruiz. Dios te bendiga. Dios le bendiga, pastora. Para mí es un honor y un privilegio el estar aquí con usted. Amén, amén. Más felices nos sentimos nosotros, ¿verdad? Este programa de tenerte con nosotros. Y pastora Araika, además de ser pastora, es una ama de casa, es mamá de 3 niños, es esposa, o sea que ella es una mujer a otro nivel. Amén. Pero la mujer que ustedes están viendo hoy no es la misma que llegó a la iglesia hace unos años atrás, y quiero que hagas un resumen, ¿verdad?, de cómo era tu vida antes de llegar a Cristo. Pues yo llegué al Señor en el 2012, llegué con un matrimonio destruido, llegué con muchos temores, con mucha inseguridad y con mucha falta de propósito, y sin encontrar, aunque me encontraba estudiando para realizar una profesión, me sentía vacía, sentía que no tenía un norte hacia dónde ir dirigida, y al yo no saber dónde ir, mis temores de lo que vendría para mis hijos y para un matrimonio que estaba en ruinas. Llego al Señor y el Señor comienza a trabajar primeramente conmigo. Mi esposo llegó sola, mi esposo no llegó de inmediato, llegó a la iglesia, a la Senda Antigua de Toa Alta, donde recuerdo que ese día perfectamente estaba predicando la apóstol Wanda, y desde que yo me senté, yo comencé a sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida, y Dios comenzó a trabajar con mi corazón. Qué lindo. Y comenzó a trabajar en áreas de sanidad interior, en donde yo no sabía aún desde mi niñez que arrastraba marcas que estaban manifestándose ya en mi adultez. Ajá. Y recuerdo que ella hizo el llamado, y yo, sin darme cuenta, ya yo había llegado al altar. Wow. Y ese mismo día el poder de Dios cayó sobre mi vida y nunca más volví a ser igual. Wow, y te pregunto, ¿verdad? Porque estabas hablando de que llegaste un día a la iglesia Senda Antigua de Toa Alta. ¿Tú venías de un hogar cristiano o vienes de un hogar donde no te enseñaron, ¿verdad?, el cristianismo, la fe? Pues mi abuela había criado a sus hijos en el evangelio, así que mi mamá conocía de la palabra, pero era apartada. Aparte, o sea que no visitaban una iglesia regularmente, no creciste dentro de la iglesia. Dijiste también, mencionaste algo muy importante, ¿verdad? Para nosotros libertar nuestro espíritu de esos temores, que te encontrabas vacía porque no tenías propósito. Y aún estudiando, o sea, eso quiere decir, pastora, que el propósito no tiene nada que ver con una profesión. Cuéntanos un poquito de esto, cómo es que se separa
porque muchas veces vamos alineados a la universidad, ¿verdad? Con una visión de lo que queremos ser en un futuro, pero no va en línea con el propósito, que es lo que Dios quiere desarrollar en nosotros. Pues yo estaba estudiando, recuerdo que estaba comenzando mi maestría en justicia criminal. En mi casa había un sueño siempre de que alguien perteneciera a la rama legal de abogacía. Y yo siempre quise darle como que esa honra a mi mamá, de que ella tuviera un hijo en algo que ella anhelaba. Mi mamá siempre le ha gustado la justicia, el proclamar y hablar a favor de los menos afortunados, y yo quería darle esa honra a ella. Y comencé a estudiarlo. Recuerdo que tengo un hermano mayor, él me regaló mi primer carro para ir a la universidad, o sea que toda mi familia en mi hogar estaba envuelta en que se cumpliera ese sueño. Cuando yo llego a la iglesia, el Señor, sin yo saberlo, siempre me daba palabra de que era su instrumento, de que iba a bendecir vida. Usted también en una ocasión, en un congreso de Débora, también me seguía afirmando su palabra. Y aunque yo no sabía lo que Dios estaba haciendo en mí, yo siempre seguía orando: Señor, me vas a abrir puertas en lo que yo estoy estudiando. Y comenzó el Señor en poner en mí una pasión por las almas, por predicar su palabra. Yo recuerdo que había madrugadas en donde simplemente me la pasaba estudiando la palabra, y yo no sabía en ese tiempo que Dios me tenía de preparación. Y recuerdo que un día llegó el momento de que Él me abrió la puerta y comencé a ejercer como paralegal. Y yo me sentaba frente a esa computadora a ejercer lo que tanto había soñado, esos primeros pasos, y lo ejercía, y estaba tan emocionada porque Dios me había abierto la puerta. Y recuerdo que llegó un momento en donde me sentaba frente a esa computadora a radicar mociones y a ayudar a los abogados, y me sentía vacía y comenzaba a llorar. Y yo decía: ¿por qué estoy llorando si estoy cumpliendo un sueño en mi vida? Y recuerdo que mientras trabajaba lloraba y me secaba las lágrimas, pues decía: Señor, estoy trabajando, no me vayas a tocar aquí, porque sentía muy fuerte la presencia del Señor. Y Él me decía: te estoy permitiendo cumplir tu sueño, pero para esto no es lo que yo te llamé. Y me comenzó a arrancar ese sueño que era mío. Era un propósito que yo había ejercido por darle una honra a mi familia, pero no era el propósito de Dios para mi vida. Así que cuando Él me dice eso, se lo rendí. Le rendí mi sueño, le rendí mi voluntad, y Dios comenzó a afirmar mis pasos en la palabra que por años Él me había estado dando. ¿Y cuál era esa palabra, pastora? Dios siempre me habló de un pastorado, siempre me habló de ministerio, pero yo no lo veía así, porque yo no me veía así por mis temores. Dios me mostraba en visiones, me veía predicando, me veía ministrándole a las vidas, pero mis propios temores, lo que había en mi corazón, no me permitía creer lo que Dios me estaba diciendo. Y yo decía: eso son cosas mías. Dios tiene que estar confundido, Dios tiene que estar pensando qué Dios ve en mí, porque yo no lo veo. Pero era lo mismo, la palabra se veía, lo que Dios me hablaba, que era tan puro y tan certero, que era su verdad para mi vida, se veía torcido por lo que había en mi corazón. Y una preguntita que te quiero hacer, ¿verdad? En algún momento en tu vida, ya tal vez lo mencionaste ¿verdad? Por encimita, pero te vistes en ese momento cuando el Señor te estaba sanando y hablando a tu corazón de que donde Él te había llevado, porque Él te abrió las puertas, estabas ahí sentada y era tu sueño. Y muchas veces estamos caminando en nuestro sueño, en lo que queremos hacer, pero siempre los planes de Dios, como dice su palabra, sus planes son mejores que los nuestros. Los planes de Dios siempre van a superar nuestros proyectos, pero siempre el plan de Dios va a traer una satisfacción que lo que nosotros queremos hacer no la va a traer. ¿Te viste en algún momento en tu vida, aunque sí sentías el llamado a pastora, te viste en algún momento en tu vida pastoreando y hablando frente a un grupo de personas? No. No. Nunca me vi.
Tú, en tu vida personal, ¿eras una persona extrovertida o eras introvertida? ¿Eras tímida? ¿Eras una persona dinámica que llegabas a un lugar y todo el mundo tenía que mirar? Cuéntanos. Pues desde mi niñez, pastora, siempre fui una joven y una niña tímida. No era fácil de crear amistades, con esos temores de inseguridad, de rechazo, con temor a hablar en público. O sea, aún en mi universidad, cuando tocaban, siendo una buena estudiante y teniendo buenas notas y gustándome, porque era una persona que me gustaba estudiar, y aunque me supiera el material, yo no aparecía los días de los informes orales. Para no hablar en público. Para no hablar en público. O sea, era algo que me paralizaba completamente. Era algo que, aunque me supiera lo que iba a hablar y a informar, no me salían las palabras. Yo huía. Cualquier interacción que yo tendría que hacer con las personas, siempre salía huyendo porque había muchos temores en mi vida. Había mucha timidez, mucha inseguridad, muchas raíces y de dolor que no me permitían el yo poder fluir como lo puedo estar haciendo ahora, hablando y abrir el corazón, y me mantenía encerrada. Pues nosotros tenemos que ir a una pausa. Esto está muy interesante, ¿verdad? Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a permitirle, ¿verdad? A través del testimonio de la pastora Araika, que Dios también te liberte de los temores, de que puedas convertirte en un hombre o una mujer a otro nivel. Así que te invito a que nos acompañes en el próximo segmento de una mujer temerosa y tímida a ser hoy una pastora de jóvenes. Dios te bendiga. Regresamos en breve. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Congreso de Mujeres Déboras 2023. Avivamiento. En la palabra, la profeta Welkis Bonilla. Dios lo hace mover, un hombre y una mujer de obediencia. La apóstol Wanda Rolón. Aquí no hay que tener requisitos especiales para servir, solo hay que obedecer. En la adoración, la salmista Belén Loza. Eres mi verdadero amor, el que no falla, el que no se cansa de esperarme. Sábado 4 de marzo, 1 de la tarde. Iglesia La Senda Antigua, Anto Alta. Información alaba.org o las diferentes plataformas digitales. Y ya aquí de regreso en este programa que ha estado súper poderoso, edificante para todos nosotros, ¿verdad? Para comenzar a poder llevar el proyecto y el diseño, ¿verdad? El propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos ser libres de los temores. Y estábamos hablando, pastora Araika, que eras una mujer extremadamente tímida y que eras tan tímida que no se te hacía difícil tener amistades, se te hacía difícil hablar para dar los reportes orales, siendo una joven, ¿verdad?, con excelencia académica, pero aún así, cuando le tocaba hablar frente a público, ella no iba a la escuela, ella faltaba, le daba dolores de cabeza, se enfermaba, algo pasaba que ella no se atrevía a proyectar todo lo que había estudiado, ¿verdad? Y para lo cual se había preparado. Y eso yo creo que nos puede suceder a todos. Pero el saber que cuando Dios nos llama, hay muchas veces que no podemos decir que no. Simplemente cuando nos miramos ya estamos dentro del plan de Dios y no nos toca otra cosa que hacer su voluntad.
de cumplir ese deseo de Dios y saber que cuando Dios llama, Él capacita. Amén. Él no te llamó por los títulos académicos, Él no te llamó por las cualidades que tú tenías, sino que te llamó por tu corazón. Y porque ya desde la eternidad, ya Él había diseñado un plan para tu vida. Entonces, ¿cómo es que tú comienzas a salir de tu trabajo secular para convertirte en eso que Dios te llamó, que es a ser pastora de una juventud hermosa como lo son los jóvenes de Generación Isaac? Cuéntanos un poquito cuán gratificante ha sido esto para tu vida y cómo, ¿verdad?, comparablemente de estar detrás de un escritorio haciendo lo que tú querías y sentirte vacía, a entonces estar detrás de un púlpito con una generación bella y sentir una satisfacción que no tiene precio. Pues una vez yo le rindo el trabajo al Señor, los temores continuaban porque me mantenía siempre detrás de la imagen de los abogados. O sea, yo hacía el trabajo, pero estaba detrás de ellos eran la cara. Así que esos temores todavía continuaban en mi vida, aunque ya le servía al Señor. Pero esta vez me aferré a lo que dice su palabra, de que no tenga temor, que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y decidí creerle a Dios y a lo que Dios hablaba de mí, y no lo que mis emociones o lo que desde niña se había inculcado y hecho parte de mi identidad. Y comencé a decirle, Señor, esto no es tuyo porque no lo dice tu palabra. Yo voy a lanzarme, yo voy a salirme de la barca ante esta palabra que tú me estás lanzando. Y comienzo a lanzarme. Y comienzo, aún con temores, daba el paso y predicaba, aún con temores, hacía lo que el Señor siempre me decía a través de la pastora que hiciera, pero comencé a sentir la liberación y la sanidad cuando daba cada paso. O sea, que tú me quieres decir a mí que Dios no te libertó completamente antes, ¿verdad? Sino cuando comenzaste a obedecer y a caminar dentro de un plan perfecto para tu vida, sí, ¿verdad? Echar los temores. ¿Cómo fueron esos pasos? Yo comencé a obedecer al Señor y yo decía, Señor, hay poder en tu palabra. Yo voy a aferrarme a esta palabra y yo voy a comenzar ya había tenido una parte de sanidad y de liberación en la intimidad con el Padre, siempre buscándolo. Y yo decía, hay algo que tiene que suceder ante esta palabra si yo camino en obediencia. Y comencé a caminar y yo comencé a sentir cómo parte en mí comenzaba a alinearse con lo que Dios había dicho, porque simplemente había dicho, voy a obedecer. Así como cuando Jesús le dio la orden a los leprosos, que le dijo, vayan ahora y preséntense su sanidad, ellos comenzaron a ser sanos mientras obedecieron la palabra que fue declarada, sí, y iban caminando. Así que hay momentos en donde el Señor hace liberaciones momentáneas de repente, pero hay otras que ocurren cuando comenzamos a caminar y creer en el poder que esa palabra Él ha lanzado. Así que Dios comenzó a poner un amor muy especial en mí por la juventud. Dios comenzó a poner en mí un anhelo, un sueño por ver jóvenes adorándole, sirviéndole. Y no hay mayor motor que esa inyección de amor que Dios te ve, que pueda usarte para levantar a otros y que tú puedas ver cómo Dios está transformando esas vidas. Eso me ha llenado. Y eso me ha traído una satisfacción que yo no he experimentado antes. Así que el haber yo obedecido, y esto ha levantado el propósito de mi casa. Amén. He podido ver cómo Dios ha comenzado a cumplir simplemente porque decidí enfrentar mis temores. Decidí caminar por la palabra que Dios me ha dado y saber que los temores no pueden paralizarnos cuando ya Dios ha establecido una palabra, porque es que algo sucede en nosotras, pastora, cuando sí, hay una palabra que crea en nuestro espíritu el plan divino de Dios. Eso es así, pastora. Mira, yo creo firmemente que desde el primer momento en que tú llegaste al Señor, el Señor te libertó por completo. Pero hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos
que enfrentar, porque ya somos libres, pero hay algo que nos toca a nosotros hacer, porque Dios lo hace todo completo y Él va alineando, como tú hablabas, Él fue alineando todo. El Señor restauró tu familia. Sí. Hoy podemos ver no solamente a una pastora predicando la palabra del Señor, no solamente a jóvenes, adultos, a niños, pero también podemos ver a un pastor, Edwin, a su esposo, también alineado al diseño de Dios, que lo hemos visto dando sus primeros comienzos, también predicando, porque ha expuesto la palabra en porciones, también nos ayuda mucho en la iglesia. Tiene 3 niños hermosos, donde Paula, la mayor, es danzora en la iglesia, y parte del alineamiento, ¿verdad?, de Dios sobre el propósito de la pastora Araika. Podemos ver que cuando tú caminas, Dios se encarga de poner todo en el lugar correcto. Viene Sebastián, que es el segundo, que también lo vemos, ¿verdad?, formándose. Y aún Valeria, que tiene 1 añito, la vemos adorando también al Señor. Y ahí podemos ver, no solamente sentirnos satisfechos al ver los cambios en las vidas, sino satisfechos al ver el cumplimiento en la familia. Sí. No hay mayor satisfacción, yo digo que no hay mejor paga que esa bendición de Dios tener ese cuidado especial con nosotros y de saber que cuando uno se decide a decirle que sí al Señor, todo va tomando el orden divino para lo que Él había establecido en mi casa. Y ver a mis hijos adorando al Señor es algo que me llena demasiado el corazón. El ver a Valeria en los servicios de los jóvenes, que coge su streamer y empieza a danzar, o sea... Valeria es la más chiquita. La más chiquita, sí. Tiene 1 año y medio. Y ver ya ese depósito que nosotros, ese ejemplo a seguir que nosotros le damos a nuestros hijos, no hay mayor alegría y no hay mayor recompensa. Eso es así. Y como, pues, tal vez a veces nosotros decidimos, ¿verdad?, por nuestra profesión, o no nos atrevemos a dejar algo para entonces seguir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo vemos que dejando todo para seguir al Señor, Dios pone todo en su diseño, en su propósito? Porque Dios lo que comienza en nosotros, Él lo perfecciona. Y si hoy tú estás escuchando este testimonio de la pastora Araika y no te atreves a dar un paso, no te atreves a lanzarte, no te atreves a ceder o a rendirlo todo, yo creo que hoy Dios te está confirmando esa decisión que hoy tú tienes que tomar. Decisiones que marcarán tu vida, pero no solamente tu vida, sino que marcarán el diseño, el futuro de tu casa, de tu futuro, de tu familia y de todo, porque todo viene a orden divino de parte del Dios Todopoderoso. Dios tiene planes con tu vida, Dios tiene planes con tu familia y Él no hace excepción de persona. Vamos entonces a una pausa y regresamos con unos consejitos que Dios te va a dar a través de la pastora Araika. Dios te bendiga. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Y ya de regreso en nuestros últimos minutos de este programa, pero les prometo que van a ser unos minutos poderosos, donde esta misma presencia que estamos experimentando en este cubículo, ¿verdad?, la estarás experimentando en tu casa. Y aquí, acompañada de la pastora Araika, quiero leerte en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, donde dice: no temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el saber que en este verso, en 2 ocasiones, el Señor nos dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, es saber que Él no estará con nosotros a veces, no estará con nosotros por unos instantes. Él siempre estará con nosotros. Así que el saber que siempre Él estará de nuestro lado nos dará la entera confianza de que vamos a salir victoriosos y adelante. Pastora Araika, en estos minutos que nos quedan, yo quiero que tú les des a esas mujeres que nos están viendo un estímulo, un consejo para que ellas puedan lanzarse a hacer lo que Dios los está llamando a hacer. Mujer, en esta hora yo quiero dejarte saber que el propósito que Dios tiene para tu vida es mucho más grande de lo que podamos nosotros pensar o podamos imaginar. Y dice su palabra que sus pensamientos son de bien y no de mal, y que son pensamientos de paz. Hay momentos en donde Dios nos va a lanzar la palabra, pero nosotras tenemos que decidir dar el paso y enfrentar muchas veces nuestros propios pensamientos y enfrentar nuestros propios temores y emociones. Pero hay poder en el nombre de Jesús, y hay poder cuando caminamos sobre una palabra que ya ha sido lanzada. Dice su palabra que Él va delante de nosotros enderezando y allanando las montañas. Y yo quiero decirte que te lances en fe, que muchas veces no esperes ver para lanzarte, sino que cuando te lances comenzarás a ver el plan y el propósito de Dios para tu vida, y no va a haber mayor confirmación que tú puedas ver cómo todo en tu hogar se va poniendo en orden. Dios va a traer a tu esposo, Dios va a traer a tus hijos, Dios va a traer las finanzas que necesitas, los proyectos que Él ha puesto en tu corazón. Lánzate creyéndole al Señor, echa a un lado los temores y rompe y decídete a creerle a Dios en este tiempo, que Dios ha estado hablando cosas tan hermosas y tan poderosas sobre su iglesia. Creo firmemente que este es el tiempo de la iglesia de Cristo, que este es el tiempo de cada mujer, de cada hija de Dios, de creerle a Dios, de agarrarte de la palabra y de caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida, porque grandes cosas haremos en el nombre del Señor. Jesús dijo, cosas mayores harán en mi nombre, y Dios cuenta contigo para este tiempo, mujer, esforzada y valiente, declarando que sobre tu vida hay liberación, que sobre tu vida no hay escasez, que sobre tu vida los sueños y los propósitos del Padre, comienza el Espíritu Santo ahora mismo a traer confirmación de esta palabra a tu corazón y a traer una fe sobrenatural para que tú puedas alcanzar el diseño que ya Dios ha depositado, porque dice su palabra, pastora, que su eternidad está en nosotros. Sí. Quiere decir que todo lo que nosotros necesitamos ya está en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Simplemente atrévete a creerle a Dios, atrévete a lanzarte en esa palabra que el Padre ha declarado sobre tu vida. Eso es amén, amén. Pastora Araika, gracias por estar con nosotros en este tiempo poderoso. Y algo que dice Joyce Meyer, ella dice, si vas a hacer algo, hazlo con miedo. Vence tus miedos, porque este es año de avivamiento. Así que muchas gracias y te esperamos en un próximo programa de Mujer a Otro Nivel. Dios les bendiga.